En este tercer ejercicio vamos a hacer un ejercicio de plano inclinado, también de cuarto de la ESO, muy sencillo, pero es fundamental para los siguientes ejercicios que vamos a hacer. Entonces, primero de todo, diagrama de fuerzas. En un plano inclinado el peso no es perpendicular al plano, ya no es perpendicular al plano. Por tanto, hay que descomponerlo este es el peso, hay que descomponerlo en Px, esto es Px y esto es Pi. Después tenemos la fuerza normal. La fuerza normal va a ser igual a Pi. Y aquí vamos a tener Px. Después vamos a tener una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento y la fuerza que le aplicamos. La fuerza que le aplicamos, que es una fuerza de 45 newton. Bueno, se me ha olvidado ponerlo de los 45 newton, pero son 45 newton. Le aplicamos 45 newton. Bueno, pues antes de nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primerísimo que tenemos que hacer es descomponer la componente, o sea, tenemos que descomponer la fuerza peso. Tenemos que descomponer la fuerza peso. Primero de todo, descomponer la fuerza peso. La fuerza peso está constituida por Px y Pi. Px, haciendo como en el ejercicio anterior, sabemos que Px despejando, haciendo básicamente una trigonometría básica, podemos sacar que es el seno de alfa por el peso. El peso es masa por gravedad. Después tenemos la Pi. Pi es igual al coseno de alfa por masa por gravedad, por el peso. Estos son, aquí están los 30 grados. Como podéis ver, Pi, si esto fuese un triángulo sacado fuera, o sea, sacamos fuera ese triángulo, esto sería Pi y esto sería Px. No sé si se ve claro, pero es así básicamente. Si nosotros esto hacemos como lo sacamos fuera, quedaría tal que así. Px corresponde con el coseno, con el cateto contiguo y Px con el seno. Y este sería el ángulo, alfa. Bueno, pues nosotros sabemos qué es esto. Ahora, tercero, ya sabemos la componente Pi, o sea, Pi es igual a n. Puesto que en el eje Y tenemos, no tenemos P, tenemos Pi. Y Pi es negativa y la n es positiva, pues menos Pi es igual a la masa por aceleración. Aceleración no hay fuera, por tanto n es igual a Pi, a la componente I del peso. Por tanto, n va a ser igual al coseno de alfa por la masa por la gravedad. ¿Vale? Bueno, después ya sabemos esto, otra vez sacamos la n para después sacar el coeficiente de rozamiento, o sea, para sacar la fuerza de rozamiento. Después tenemos el eje X. En el eje X nos encontramos la fuerza de rozamiento, nos encontramos Px en sentido negativo otra vez y después nos encontramos la fuerza que estamos aplicando. No lo he dicho antes, pero siempre importantísimo aplicar la segunda ley de Newton, la que dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Importante. Very important. Bueno, entonces, la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, tenemos la fuerza que le aplicamos, que es positiva. Si esto lo ponemos un eje cartesiano, donde esto es el eje Y y esto es el eje X, la fuerza estaría en el lado positivo, la fuerza de rozamiento en el negativo y la Px también estaría en negativo. Por tanto, hacemos otra vez esto. Hacemos otra vez la sumatoria de fuerzas, Fr, o sea, F menos Fr menos Px es igual a la masa por la aceleración. Fuerza positiva, fuerza de rozamiento y la componente X del peso, negativo. Por tanto, la aceleración
la despejamos y nos quedaría que F menos Fr menos Px entre la masa es igual a la aceleración. Lo calculamos y sabemos que esto es 45 menos Fr. Fr es la normal por el coeficiente de rozamiento. Por tanto es coseno de alfa por m por g por mu menos la componente x del peso, lo tenemos aquí su fórmula, es seno de alfa por m por g y entre la masa ¿cuánto es? Entre la masa vamos a poner. Bueno, si sustituimos todos los datos, aceleración es igual a 45 menos 0,2 por 5 por 9,8 por coseno de 30. Esto corresponde a la fuerza de rozamiento menos el seno de 30 por la gravedad, o sea, por la gravedad, por la masa, que son 5 entre 5. Esto lo calculamos, voy a borrar lo siguiente, voy a borrar esto y lo voy a calcular aquí. Esto va a ser 45 menos 8,48 menos 24,5 entre 5, la aceleración. Si calculamos con la calculadora, esto nos va a dar 2,4 metros partido segundo al cuadrado. Esta es nuestra solución y el ejercicio es muy sencillo, es lo mismo de siempre. ¿Qué me piden? Nos dan todos estos datos, hacemos nuestro diagrama de fuerzas, descomponemos el peso en la componente X y la componente Y, vemos las fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton en el eje Y, en el eje X y ya está. Pues lo calculamos, sacamos la N, sacamos la fuerza de rozamiento, la fuerza nos la dan, el Px lo hemos calculado antes, lo hacemos, pim pam pum, y despejamos y nos daría 2,4 metros partido segundo al cuadrado. De nuevo, esto es un ejercicio muy sencillo, pero quería ver estos 3 primeros ejercicios para tener claro lo que vamos a ver después, que ya va a ser más complicado, ya es temario más de primero bachillerato. Bueno, espero que os haya gustado, este ha sido el tercer ejercicio.